a todos los presentes, espero que se encuentren muy bien. Les recuerdo que el presente curso se denomina Curso de Filosofía Descolonial y es impartido por esta plataforma YouTube. Quien les habla es Luis Fernando Erazo Polo. La presente sesión se titula El feminismo como movimiento de liberación, el feminismo decolonial de María Lugones y Ángela Davis. Esta es pues la cuarta sesión del curso, las cuales son 10 y pues ya digamos que nos estamos acercando a la mitad del curso impartido. Antes de empezar a esbozar algunas líneas sobre el feminismo como movimiento de liberación de la mujer, quiero comenzar diciendo que el relato de este capítulo no tendrá por objetivo encauzar la dirección del feminismo, ni más faltaba que un hombre tome las banderas de un movimiento en el que, a mi parecer, su papel debe ser únicamente el de receptor activo de tales banderas, cuyo cauce debe ser dirigido desde luego por las mismas mujeres, en el sentido más amplio del término. Por tal motivo, las líneas de este escrito están destinadas más bien a ser una colección de voces, tanto de aquellos hombres que han concebido peyorativamente a las mujeres, como de aquellas mujeres que teorizaron y fueron activistas para la liberación de la misma mujer. Sin pretender agotar el tema, desde luego, espero brindar una introducción panorámica para que el lector o lectora, bueno, oyente, encuentre en este capítulo un manual que les sirva para, en líneas generales, tener una idea general del feminismo. Por supuesto, de antemano pido excusas si algunas cuestiones del mismo tema quedan tangencialmente abordadas o si ni siquiera se llegan a enunciar, pues el presente autor es un novato en el tema. Es menester, como preludio a las concepciones del feminismo expuestas en este capítulo, especialmente la de María Lugones y Ángela Davis, poner de relieve que el patriarcado es casi tan milenario como la misma existencia humana. Desde las antiguas culturas, la babilónica, la egipcia, la sumeria, etc., el patriarcado ha estado presente en las costumbres, tradiciones y religiones. El rol de la mujer quedaba supeditado al mandato de la masculinidad. En este orden de ideas, la mujer era definida en tanto madre, esposa, ama de casa, es decir, no fue definida en tanto mujer, sino en tanto ser para el hombre. De ahí que el hombre fue y aún es un yo absoluto, para que la mujer es lo otro inmersa en esa totalidad masculina. Aquí, la alteridad masculina, siguiendo la dialéctica hegeliana, ocupó el lugar de señor y amo para quien la mujer constituyó la otredad, quien no podía ser sin ser para el hombre. Su conciencia de sí, pues, resultaba una ficción, dado que siempre su existencia en el sistema patriarcal era posibilitada por el hombre. Gerd Lerner, en El origen del patriarcado, relata cómo en las comunidades arcaicas, como por ejemplo en la antigua Mesopotamia, mucho antes de la creación de la civilización occidental, la sexualidad de las mujeres fue convertida en mercancía. Durante el Neolítico se impulsó el intercambio de mujeres entre tribus con el afán de evitar guerras y por supuesto con el afán de aumentar el número de guerreros en los ejércitos, puesto que una tribu con más mujeres significaba, bueno, una reproducción mayor de niños. Asimismo, en las familias pobres, las hijas eran vendidas como prostitutas con el fin de que la familia aumentara sus posibilidades económicas. Así pues, desde antaño, la esclavización y explotación de clase de las mujeres fue diferente a la del hombre, siendo las primeras explotadas mediante la sexualidad y la reproducción. Por tanto, la lucha de las mujeres ha sido una lucha contra formas de opresión distintas a las de los hombres. Aristóteles define al ser humano como el viviente político, es decir,
el viviente que habita en la polis, esto es, la ciudad. Pero, por supuesto, la ciudad griega era la ciudad griega, de tal manera que los que pertenecían a otras latitudes no eran plenamente políticos porque no habitaban la ciudad griega. Por tanto, no eran humanos, sino bárbaros. Además, como nos dice Dussel, para la extranjerita las mujeres, los niños y los esclavos no eran humanos plenamente. Los hombres libres que vivían en la polis griega eran los únicos que podían ostentar la categoría de humano. Así lo plasmaba Aristóteles en la Política. Cito a Aristóteles. En efecto, el hombre libre gobierna al esclavo, el hombre gobierna a la mujer, y el padre gobierna a los hijos, y todo ello de distinta manera. Todos poseen las distintas partes del alma, pero las poseen de distinta manera. La mujer la tiene, pero sin plena autoridad. Cierro comillas. Pero este tipo de expresiones aberrantes hacia las mujeres no pertenecen únicamente a centurias tan lejanas de la actualidad. Para evidenciar esta afirmación citaré a otros filósofos, uno del siglo XIX y otro del siglo XX. Nietzsche, en Más allá del bien y el mal, también concebía peyorativamente a la mujer. Cito a Nietzsche: un hombre que posea profundidad en el espíritu como en los deseos, y también la profundidad de la benevolencia, que es capaz de severidad y de dureza, no podrá tener de la mujer otra opinión que la opinión oriental. Deberá considerar a la mujer como propiedad, como objeto al que se puede encerrar, como algo predestinado a la domesticidad y que en ella realiza su misión. Hasta ahí Nietzsche. Asimismo, el filósofo español Ortega y Gasset no escapa a estas concepciones desdeñosas a las mujeres. Cito a Ortega y Gasset: en el mismo instante en que vemos una mujer, nos parece tener delante un ser cuya humanidad íntima se caracteriza, en contraste con la nuestra varonil y la de otros varones, por ser esencialmente confusa, porque en efecto esa intimidad que en el cuerpo femenino descubrimos y que vamos a llamar mujer, se nos presenta desde luego como una forma de humanidad inferior a la varonil. En la presencia de la mujer presentimos los varones inmediatamente una criatura que, sobre el nivel perteneciente a la humanidad, es de un rasgo vital algo inferior al nuestro. Hasta ahí Ortega y Gasset. Pero la descripción más detallada sobre las mujeres, desde la óptica patriarcal, es la que realizó el filósofo Jean-Jacques Rousseau en su obra pedagógica de El Emilio. En el libro quinto de la obra aludida, titulada Sofía o de la mujer, el ginebrino se propone describir la educación que debería recibir la mujer. Esta educación será distinta a la que recibiría el hombre, puesto que entre los dos existirían diferencias naturales que impidiesen que fuesen educados de la misma manera. Estas diferencias son, para Rousseau, que mientras al hombre lo caracterizaría su fuerza y actividad, a la mujer la caracterizaría su pasividad y debilidad. De esta manera, para el ginebrino las mujeres no podían ser sino por la mediación del varón. La educación que se asignaría a la mujer sería esencialmente con el objetivo de satisfacer al hombre. La natural diferencia que según Rousseau existía entre ambos géneros hacía que se complementasen, pero en ese taxativo abismo de roles, la mujer siempre fue relegada a sus labores al ámbito doméstico. En este orden de ideas, la obra de Rousseau es un claro precedente de cómo debía ser la mujer republicana. En síntesis, la labor esencial de Sofía es esencialmente la de ser la compañera de Emilio. Así lo deja saber Rousseau en las primeras líneas del libro quinto del Emilio. Cito a Rousseau: no es conveniente que el hombre esté solo. Emilio es hombre. Le hemos prometido una compañera y es necesario dársela. Esta compañera es Sofía. Hasta ahí Rousseau. Seguramente a más de un lector o lectora le parecerá familiar esta misión asignada a Sofía,
como la que el Dios judío cristiano le asignaría a Eva en el Génesis. Cito el pasaje de la Biblia. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hasta ahí el pasaje de la Biblia. El deber que la mujer para el ginebrino, el deber de la mujer radicaba para el ginebrino en ser subyugada a la voluntad masculina, sujeción que según el mismo autor le venía bien por su carácter natural pasivo y débil. Esta última siempre dependerá del arbitrio masculino para poder desarrollarse. Para ello deberá ser dócil y sumisa al hombre, es decir, a su padre o esposo. En síntesis, Rousseau, el filósofo ilustrado que proclamaba el derecho natural de los individuos a ser libres basado en los ideales de la libertad, la fraternidad e igualdad, tenía, por supuesto, algunas cláusulas, pues dicho ideal revolucionario no cobijaba a las mujeres. La esfera pública era territorio exclusivo del hombre. Las mujeres no podrían subir a la palestra. Su lugar quedaba confinado a algo tan íntimo como lo doméstico. Las obras de Rousseau fueron casi que una lectura obligatoria para los criollos que orquestaron las rebeliones en las colonias de ultramar. Muchos de estos, por obvias razones, se movieron al calor de las ideas de los ilustrados como Rousseau, del paso de la monarquía, de la que se independizaron para dar paso a constituciones modernas, fundando así las incipientes repúblicas. Pero también fueron heredadas sus ideas más reaccionarias, como la aludida sobre las mujeres. Esta herencia política de las ideas ilustradas en lo que respecta al papel de la mujer en la naciente república fue un claro óbice para la emancipación de la mujer. En la actualidad, muchos movimientos de izquierdas siguen esta reaccionaria idea ilustrada de la que la mujer no puede tomar la palabra en la esfera pública, de que su condición natural pasiva no la hacía idónea para defender los ideales emancipatorios. La escritora inglesa Mary Wollstonecraft, por la misma época que Rousseau, en su obra Vindicación de los Derechos de la Mujer, se confrontó con una fuerte diatriba al razonamiento esgrimido por el filósofo ilustrado en su obra El Emilio. Así como los ilustrados cuestionaron el designio divino del monarca para gobernar, la escritora inglesa se propuso cuestionar las concepciones peyorativas y prejuiciosas hacia las mujeres como seres no aptos para la esfera pública. La afirmación de los derechos inalienables de las mujeres convirtió a Wollstonecraft en propiamente una autora ilustrada en el sentido más amplio de la palabra. Las mujeres, además de los hombres, también son libres por derecho natural. En este sentido, Wollstonecraft no negaba los ideales ilustrados de la Revolución Francesa, sino que más bien los extendía a las mujeres. Los aceptaba sin las cláusulas que tenían los hombres ilustrados. En este orden de ideas, podríamos decir, sin reparos, que Wollstonecraft fue más ilustrada que el mismo Rousseau. La época inmediatamente posterior al siglo de las luces fue la época victoriana. Este periodo ocupó casi todo el siglo XIX, específicamente de 1837 a 1901. Periodo vivido con intensidad en Europa, especialmente en Inglaterra. Se caracterizó especialmente por el gran desarrollo industrial y técnico de los países, especialmente de los países anglosajones. Fue un periodo en el que estaba muy vigente la decimonónica noción de progreso, que desde luego la encarnaban los países industrializados. Pero también el periodo victoriano se caracterizó por su puritanismo y apología a moralismos. Una moral muy férrea y reaccionaria tuvo lugar en dicho periodo. La represión sexual que las mujeres vivieron en dicha época parecía no tener parangón. La institución del matrimonio fue sacralizada y un claro obstáculo para la mujer. Casarse para la mujer significaba destinar en el marido todo lo que ganaba en términos económicos. La potestad del salario que recibía la tenía en última instancia el marido.
Todas sus propiedades que tenía antes de casarse pasaban a formar parte de las propiedades de su marido una vez ésta se casaba. Esta moral férrea, afincada en el imaginario de la época, hizo imposible que durante el siglo XIX se consolidaran movimientos feministas. No fue sino hasta finales del siglo y principios del siglo XX que se empezaron a consolidar movimientos feministas, los cuales darán paso en las primeras décadas del siglo pasado al movimiento conocido como de las sufragistas o la también denominada primera ola. Este movimiento, surgido en Inglaterra, aún tuvo que lidiar con los rezagos de la férrea moral victoriana. El motivo que llevó a agrupar a centenares de mujeres fue el derecho a la propiedad y al del sufragio. Por tanto, se exigía igualdad respecto a los hombres en términos jurídicos y legales. Sin embargo, a pesar de que en muchos países dichas exigencias fuesen cometidas, la situación de la mujer seguía siendo relegada, pues los imaginarios machistas, misóginos y patriarcales seguían vigentes a pesar de haber conquistado la igualdad en términos jurídicos. La segunda ola del feminismo, surgida en los años 60 del siglo pasado, tuvo como principal objetivo hacerle frente a la desigualdad que vivían las mujeres, ya no tanto en términos jurídicos, sino a la desigualdad que de facto vivían, entre ellas las desigualdades concernientes al trabajo y la reproducción. Una de las obras cumbres de esta segunda ola del feminismo es La mística de la feminidad de Betty Friedan. En ella, la filósofa estadounidense propone develar los síntomas de aquello que denomina como homónimo al título de su obra, La mística de la feminidad. Estos síntomas son que, aunque la mujer sea buena madre, esposa o ama de casa, ella se siente insatisfecha. Es un sentimiento de vacío que según la autora no tiene propiamente nombre. Friedman también pone de relieve toda la propaganda consumista que hace ver a una ama de casa como una mujer feliz. Ante esto, es menester que la mujer vea su realización más allá de su labor en tanto madre, esposa o ama de casa. Para ello, la autora propone que la mujer logre encontrar su realización en la construcción mental de sus capacidades. Otro libro, igualmente importante para la segunda ola del feminismo, fue El segundo sexo de Simone de Beauvoir. En este estudio tan pormenorizado en distintos ámbitos, una de las muchas ideas que plasma la filósofa francesa es que el padecimiento de la mujer no solamente se ha dado en lo que es o puede ser, se ha dado en su cuerpo, que ha sido instrumentalizado y cosificado. Esto último se ha hecho evidente cuando el hombre ve en la mujer exclusivamente un cuerpo que sirve para reproducirse. El hombre, como yo absolutizado en la totalidad del ser, usa a la mujer, cosificándola como otra inmersa en la totalidad del ser masculino. Denunciando de esta manera a las feministas de la segunda ola la apropiación sobre sus cuerpos, es que alzaron las voces al unísono exigiendo la liberación de su cuerpo. Por tanto, la discusión en torno a los métodos anticonceptivos empezó a emerger por estos años y por supuesto el derecho a abortar. Antes de empezar a hablar sobre la tercera ola del feminismo, realizaré una breve digresión sobre el aborto, dado que es un tema muy álgido, al menos en el contexto colombiano. A pesar de que por la sentencia C-055 del 2022, la Corte Constitucional Colombiana, las mujeres pueden abortar en Colombia sin restricción hasta la 24ª semana de gestación, existen aún en el país muchos prejuicios al respecto. Por tanto, realizaré una breve apología al aborto. En general, la oposición al aborto en Colombia, al menos, la ha venido liderando un sector muy amplio en el país afín a las ideas de una iglesia ortodoxa. Es así como este amplio sector reaccionario se opone al derecho de la mujer a abortar a partir de una lectura literal de la Biblia.
diciendo, entre otras cosas, que el único que puede quitar, así como dar la vida, es Dios, el Dios judío cristiano, claro está. Sin embargo, este puñado de personas ignora que Colombia es un estado laico, pues para ellos pareciese que aún las personas, en general el país, siguiese bajo el mandato de la Constitución de 1886, esa Constitución que escribió Miguel Antonio Caro y a la que Laureano Gómez en su mandato planeó volver a ella, porque consideraba que las reformas de Pumarejo le habían quitado su espíritu inicial. De manera que el actual país no es un estado confesional, sino un estado laico plural. En este sentido, siendo el argumento esgrimido por el exmagistrado Carlos Gaviria en un debate correspondiente a la eutanasia, la vida es un derecho, no un deber. Es decir, tan legítimo es ejercer el derecho a la vida como lo es no ejercerlo. En este caso, la mujer como titular de la vida tiene la potestad de decidir si desea concebir el hijo o hija o si no lo desea. Otro argumento en contra del aborto se ha esgrimido desde un camino un poco más filosófico, a partir del argumento teleológico. En este orden de ideas, quienes se adhieren a este punto de vista toman el estado futuro de un organismo y trasplantan dichas cualidades del estado futuro al estado presente o inicial. En este sentido, para ellos, el feto de menos de 24 semanas de gestación tiene las mismas características en su fenotipo y genotipo que las características de un recién nacido o incluso de un adulto. Así pues, el argumento teleológico tiene como punto de partida decir que evitar la concepción de un feto es equivalente al cercenamiento de un adulto. Esto es un exabrupto. La bioética en este punto nos es muy útil para rechazar el argumento esgrimido anteriormente. En general, nos dice la bioética que hasta la 24ª semana de gestación el feto no tiene sistema nervioso. Por tanto, no puede sentir dolor. El criterio del dolor es quizá uno de los más significativos a la hora de tomar una decisión determinante respecto al aborto. De ahí que muchas cortes constitucionales en algunos países conciban el aborto sin restricciones hasta la 24ª semana de gestación. Bien, llegamos ahora a la tercera ola del feminismo, de la cual se ocuparán las restantes líneas de este escrito. Un rasgo, entre muchos, que caracterizó a la tercera ola respecto a su precedente fue el hecho de cuestionarle a esta última su univocidad de la mujer. En este sentido, la tercera ola hizo énfasis en el carácter diverso de la mujer. En general, la mujer a la que aludió la segunda ola fue a la mujer blanca y burguesa. En las reivindicaciones que exigían, ignoraban las problemáticas peculiares de las mujeres negras e indígenas. De ahí que la tercera ola del feminismo haga énfasis en la necesidad de vincular la lucha feminista con la lucha etnorracial o la lucha de clase. El enfoque interseccional en este sentido abogó por ver que la lucha feminista se agravaba por aspectos como la clase y la raza. A este respecto, María Lugones se propone en su artículo Colonialidad y Género hacer patentes este fuerte vínculo entre la raza y el género en la opresión de la mujer, algo que la segunda ola ignoró. A partir del análisis de Kimberlé Crenshaw y otras feministas afrocaribeñas que hicieron ahínco en la interseccionalidad, María Lugones hace patente que las categorías entendidas de manera homogénea solo seleccionan al dominador. Así pues, la categoría mujer solo selecciona a la mujer blanca, burguesa y heterosexual, mientras la categoría de etnorracial selecciona al hombre negro heterosexual. De esta manera, la mujer negra queda por fuera de ambas categorías, o al menos subordinada. Así pues, la segunda ola del feminismo pensó la categoría mujer como categoría homogénea, es decir, como si las necesidades de la mujer blanca y burguesa fuesen generalizadas hacia todas las otras mujeres, de cualquier latitud, etnia o clase. La interseccionalidad de estas categorías es menester
digamos, y hace explícita la multitud de opresiones y peculiaridades que vive la mujer. La aparición de la mujer negra o indígena o mujer no heterosexual en las categorías solo es posibilitada por un análisis interseccional de las mismas. El relato que Angela Davis realiza en su libro Mujeres, Raza y Clase es un claro ejemplo donde elabora la necesidad de la articulación de las luchas desde la interseccionalidad. La feminista negra norteamericana narra los aciagos tiempos del siglo XIX en las plantaciones que vivían las mujeres negras. Esta situación esclavista se agudizó mucho en los estados del sur, especialmente en estados como California y Texas. El trabajo esclavista era de sol a sol, no importaba si las mujeres estaban encintas de varias semanas de gestación y tampoco le importaba al esclavista azotarla si se encontraba en dicho estado. Las mujeres negras, además de ser mutiladas como sus compañeros, los hombres negros, eran violadas. Las demandas de esclavos de los terratenientes hacían que estos vieran en las mujeres una especie de fábrica de esclavos. A pesar de que la mujer negra esclavizada tenía muchos hijos, estos eran desprendidos desde temprana edad de ella para ser esclavizados como su madre. La maternidad a la mujer negra le era como la libertad arrebatada. En contraste, la mujer blanca o burguesa o de clase media, a diferencia pues de la mujer negra, permanecía casi todo el día en el hogar, ¿cierto? Mientras la mujer negra pues permanecía laborando en las plantaciones. La mujer blanca gozaba de una posición social mayor que la mujer negra por la pigmentación de su piel. Mientras las banderas de las mujeres blancas eran mayores oportunidades en el mercado laboral y gozar del salario paritario, las banderas de las mujeres negras eran la abolición de la esclavitud. Estas y aquellas vivían situaciones asimétricas y lo siguen viviendo, aunque por situaciones desde luego diferentes al periodo decimonónico. El gran hito de la tercera ola es empezar a hablar de la liberación de la mujer en el sentido más amplio. Para ello es menester recoger la experiencia de las mujeres de todas las latitudes. La interseccionalidad es uno de los elementos más innovadores de la teoría feminista y que por tanto involucra al feminismo en un contexto mucho más amplio. Ahora analizaré brevemente, siguiendo la idea de interseccionalidad, las estrechas relaciones entre el género y la clase. Una vez hecha pues ya ha esgrimido la relación entre género y raza, ¿no? Ahora vamos a entrar en género y clase. Según Angela Davis en el mismo libro citado, Mujeres, Raza y Clase, el capitalismo trajo consigo el acrecentamiento de la opresión sobre la mujer. Esto último, dado los crecientes números de fábricas industriales que dejaron obsoleta la labor de las mujeres blancas en los textiles, que podían desempeñar en el hogar y así ganar algo de independencia respecto al marido. La situación se truncó con el creciente capitalismo en los Estados Unidos. Así lo relata Angela Davis. Cito a Angela Davis. En Estados Unidos, cuando las incursiones experimentales en el trabajo fabril acometidas en vísperas de la guerra civil dejaron paso a la agresiva penetración de la industrialización, muchas mujeres blancas fueron despojadas de la experiencia de desempeñar un trabajo productivo. Con la llegada de las fábricas textiles, con la llegada de las fábricas textiles, sus ruecas se quedaron obsoletas, sus instrumentos para la elaboración de velas se convirtieron en piezas de museo, y lo mismo les ocurrió a tantas otras herramientas que anteriormente les habían servido para fabricar artículos que sus familias precisaban para sobrevivir. A medida que la ideología de la feminidad, un subproducto de la industrialización, se fue popularizando y diseminando a través de las nuevas revistas femeninas y de las novelas románticas, las mujeres blancas pasaron a ser consideradas moradoras de una esfera totalmente escindida del ámbito del trabajo productivo. La fractura entre el hogar y el mercado, provocada por el capitalismo industrial, instauró la inferioridad de las mujeres más firmemente que en ninguna otra época anterior. En la propaganda más difundida, la mujer se convirtió en sinónimo de madre y de ama de casa, y tanto la una como la otra llevaban impreso el sello
el sello fatal de la inferioridad. Hasta ahí, Angela Davis. Ahora bien, volviendo a María Lugones, vamos a analizar su artículo Colonialidad y Género, escrito en la revista Tabula Rasa. En este artículo, Lugones se propone explicitar la estrecha articulación entre colonialidad y género. Las dos fuentes a las que recurre la autora de dicho artículo son Oyeronke Oyegumi y Paula Bunn Allen. La primera, estudiando el pueblo yoruba, y la segunda, los pueblos indígenas precolombinos. La tesis del artículo de Lugones es que el género es una categoría colonial introducida por Occidente. En el libro La invención de las mujeres, Oyeronke Oyegumi nos dice, analizando a la comunidad yoruba, que éstas vivían sin la distinción binaria y jerárquica del género. El género, por tanto, no existía para los yoruba. Por tanto, Oyegumi rechaza cualquier estudio occidentalista de esta comunidad del oeste africano hablando de sus integrantes en términos de mujeres y hombres, pues resulta falso, porque el uso de estos términos ya denota la introducción del género en dicha comunidad. En lugar de ello, Oyegumi habla de anahembras y anamachos, definidos anatómicamente, pero, como dijimos arriba, sin la introducción jerárquica y binaria occidental, que es la que hay entre el hombre y la mujer. La mujer, más bien, la invención de la mujer, se da en el contexto occidental como aquellas definidas en relación al hombre, que es la norma. Las mujeres son definidas como aquellas que no tienen poder y no participan en la arena pública. La comunidad yoruba era una sociedad igualitaria hasta que la colonización transformó su sociedad. La introducción del género hizo que las anahembras yoruba se transformasen en mujeres yoruba. Aquí, el Estado colonial introdujo el patriarcado. Con ello, las relaciones igualitarias dieron paso a relaciones asimétricas y jerárquicas entre los habitantes de la comunidad. Para la introducción del patriarcado, los colonizadores cooptaron a los anamachos, donde pasaron a ser hombres, es decir, como subordinadores de las anahembras, ahora mujeres. En este orden de ideas, para Oyegumi, el género es esencialmente una invención colonial europea introducida en las relaciones coloniales del sistema mundo moderno. Esta posición es muy semejante a la que desarrolla Paula Allen cuando analiza la sociedad precolombina. En el análisis que Allen realiza de las comunidades precolombinas, llega a la conclusión que dichas sociedades eran ginecráticas. Esto último es muy evidente en sus sistemas de creencias y costumbres. Existían, pues, muchas diosas en las cosmovisiones indígenas precolombinas. Este sistema de creencias ginecrático estimuló que la mujer estuviese en el centro de las decisiones políticas que se tomaban en la comunidad. Sociedades en las que, en la mayoría de los casos eran matriarcales. Al igual que en el análisis de Oyegumi sobre la comunidad yoruba, Allen también concluye que la llegada de la colonización europea con sus instituciones coloniales introdujo la dominación masculina con la emergencia en los territorios aborígenes de la familia occidental. Así, la tribu o comunidad, en donde sus integrantes se veían desde la horizontalidad, mutó a una sociedad jerarquizada donde el hombre subordinaría a la mujer. Asimismo, Allen muestra otro rasgo muy característico en las comunidades indígenas, en las cuales permitían la homosexualidad entre sus integrantes, algo que era corriente. Aquí también las instituciones coloniales no reconocieron la homosexualidad por considerarla pecaminosa. Sin embargo, existen algunas feministas como Rita Segato que cuestionan la narrativa según la cual el patriarcado es una invención exclusivamente europea. Para Segato, como para Paredes y Catherine Walsh, con algunas matizaciones entre sus posturas, el patriarcado no fue importado del mundo europeo al mundo precolombino, pues ya existía en este último. El feminismo, según la misma filósofa brasileña, el patriarcado, según la misma filósofa brasileña, es tan milenario como la misma existencia humana.
Sin embargo, Segato distingue el patriarcado ancestral del patriarcado moderno. Al primero le denominó patriarcado de baja intensidad y al segundo le denominó patriarcado de alta intensidad. En el mundo precolombino ya existían relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres, es decir, ya existía el género. Pero la mujer tenía cierta vida política en su comunidad. En contraste, en la modernidad la mujer es completamente escindida de la esfera pública y su vida torna a ser parte de la domesticidad privada. En el patriarcado de alta intensidad, la participación activa en la comunidad es suprimida por la privación de los espacios de la mujer al ámbito doméstico. Esta privatización fue posible gracias a la incorporación de la familia occidental. La misoginia, los femicidios, etc., fueron posibilitados por el patriarcado de alta intensidad, pues a diferencia del patriarcado de baja intensidad, donde la comunidad puede ejercer alguna vigilancia evitando que la violencia ante las mujeres quede impune, en contraste, en la modernidad la mujer pasa a la esfera de la privatización de lo doméstico, dejando quedar impune la violencia contra ellas. Antes de finalizar este escrito, comentaré algunas tensiones y tendencias actuales en el feminismo que surgen del conflicto entre las feministas queer y las feministas TERF. Dichas pugnas se llegan incluso a vivir con cierta virulencia, que en muchas ocasiones nubla un debate racional. Este debate muy vigente es un claro ejemplo de que el feminismo, lejos de ser un movimiento homogéneo, es muy heterogéneo. Esto se debe, a mi parecer, a una juventud del movimiento feminista. A pesar de ello, esta heterogeneidad permite la emergencia de nuevos discursos y la diversidad dentro del mismo movimiento, la cual estimula el crecimiento teórico del feminismo. Aunque en muchos casos la heterogeneidad por un sector radical del mismo feminismo se vea como un peligro mismo del movimiento, queriendo así homogeneizar los puntos de vista, impidiendo la libertad de expresión y por supuesto la tolerancia dentro del mismo. Así pues, la visceralidad que hay en algunas feministas llega incluso a ser más acalorada que la vivida entre las feministas y los sectores godos de la Iglesia Ortodoxa. El debate surgido desde los 90 del siglo pasado tiene que ver con la concepción de mujer que tienen las queer y las TERF. Según la teoría queer, la mujer es una construcción social discursiva, por tanto, aborrecen cualquier visión estática, esencialista o biologicista sobre la mujer. El concepto o noción de mujer es un concepto dinámico sujeto a transformaciones culturales y sociales. En este sentido, algunas feministas como Judith Butler han visto en Simone de Beauvoir una precursora de la teoría queer, con su famosa sentencia "la mujer no nace, se hace". Para la teoría queer, algo como la naturaleza humana no es esencial, innata o perenne. Es la misma, no es fija o universal. Su dinamicidad hace que la plasticidad de la misma sea la regla. Por tanto, para las feministas queer, el concepto de mujer es holístico, no reducible para delimitarlo a si se tiene o no vagina. En este orden de ideas, para las feministas queer es completamente admisible hablar de mujeres transexuales. Por otro lado, las feministas TERF, en una concepción diametralmente opuesta a las feministas queer, tienen una concepción de mujer esencialista, estática y fijista. Esta concepción fijista viene dada por la biología misma de la mujer. Aquí su concepción de naturaleza humana, implícita en sus análisis, es la de que esta última viene dada. Es innata e imposible de transformar con el tiempo porque es esencial. Así pues, independientemente del contexto histórico, social o cultural, la mujer es la misma y no podrá ser algo distinto. Por tanto, para las feministas TERF, las personas transexuales no podrían ser mujeres. Su constitución biológica les impediría serlo. Esta visión de las feministas TERF ha sido calificada a menudo como un feminismo ortodoxo o feminismo radical. Al respecto, considero que en efecto la teoría TERF es excluyente y biologicista. En este sentido, abrazo la concepción queer mucho más plural y diversa. Para terminar,
Diré como hombre que la lucha contra el patriarcado no es solo la lucha por la liberación de la mujer, es también una lucha por la liberación del hombre. El hombre, por supuesto, también se ve sumamente afectado por el patriarcado que ejerce, pues bajo esta ideología, la patriarcal, el hombre es despojado de muchas cosas que le constituyen como ser humano. El mismo hombre es alienado por el patriarcado en tanto no puede manifestar síntomas que han sido sexualizados, como llorar, acariciar o ser dulce, etc. La manifestación de la dureza bajo el patriarcado hace que el hombre se cohíba de expresar sus emociones, de que en síntesis las reprima. Por tanto, es menester ver el feminismo como una lucha de la liberación del ser humano. Tanto mujeres como hombres son liberados. Muchas gracias.